Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver la gama de dispositivos Shelly. Vamos a saber qué dispositivos tienen y para qué vale cada uno. Así vamos a poder saber exactamente qué dispositivo tenemos que comprar para nuestro invento domótico que queremos hacer. Así que si estás interesado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver uno por uno los dispositivos que tenemos aquí y vamos a explicar para qué vale cada uno y qué aplicación tiene cada uno y por qué elegirlo. Hay dispositivos cuya utilización es inequívoca, como puede ser, por ejemplo, el sensor de inundación, en el que solo hay un sensor que mide la inundación, pero hay dispositivos que son el mismo dispositivo en diferente formato, como pueden ser, por ejemplo, el Shelly 1PM y el Shelly Pro 1PM, es decir, el mismo dispositivo se presenta en formato estándar y en formato Pro, que el formato Pro es el formato para raíl DIN. Con ello vamos a empezar la gama estándar de Shelly y a partir de ahí vamos viendo cada dispositivo. Shelly Plus 1PM. Este dispositivo es un dispositivo en formato caja de mecanismo. Como veis, este tipo de formatos, los dispositivos entran dentro de una caja de mecanismos y en concreto el Shelly Plus 1PM vale para controlar una sola luz, es decir, es un relé de una sola luz. Los dispositivos Shelly Plus 1PM además miden el consumo, es decir, nos vale para medir el consumo que tiene una lámpara. Además, soporta que sea alimentado o a 24 voltios o a 220 voltios, es decir, que también nos vale para alimentar y para controlar lámparas de bajo consumo. Estos modelos nuevos, los Shelly Plus, además tienen también incorporado Bluetooth, con lo cual se pueden manejar desde manera local, directamente con el móvil, estando cerca del dispositivo, aunque no lo tengas conectado a una red Wi-Fi. Shelly Plus 1. Exactamente igual que el Shelly Plus 1PM, este dispositivo es un dispositivo con formato de caja de mecanismo. Al igual que el Shelly Plus 1PM, también es un dispositivo de un solo relé, es decir, que solo vas a manejar un dispositivo. Con lo cual os preguntaréis, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el 1PM y el normal? Es decir, entre el 1 y el 1PM. Este dispositivo 1, el relé de contacto, es un relé de contacto seco. ¿Qué significa eso? Eso significa que no sale tensión por el cable de la salida del relé, sino lo que hace este dispositivo es unir dos pines. ¿Qué significa? Que no hay tensión en esos dos pines, con lo cual este dispositivo nos vale para hacer contacto seco, por ejemplo, como lo hicimos en el vídeo de la puerta de garaje que tenéis aquí arriba, en el que utilizábamos para hacer un contacto simplemente en una puerta, es decir, poner dos cables en unión. Para esto nos vale este tipo de contacto seco. Quedaros con la idea que los contactos secos es para donde hay un interruptor, que ese interruptor se pulse, sobre todo para dispositivos tipo puertas de garaje, todo ese tipo de dispositivos que realmente no se le puede meter tensión, porque como le metas tensión lo quemas, simplemente hay que hacer un puente entre un cable y otro, se utilizan los relés de contacto seco, y el Shelly Plus 1, a diferencia del 1PM, es un relé de contacto seco. Importante la diferencia. Al ser un relé de contacto seco, no es capaz de medir el consumo, es decir, que no es capaz de saber lo que consume el cable, lo que está poniendo en contacto no sabe lo que consume porque no mide la tensión, con lo cual estos dispositivos no tiene sentido ninguno utilizarlos para controlar una lámpara, porque realmente sí, la podemos controlar, no hay ningún problema, pero no vamos a medir el consumo. Tiene más sentido utilizar el 1PM, es decir, si lo que queremos controlar es una lámpara y saber su consumo, utilizaremos un 1PM. Si queremos controlar otro tipo de dispositivo que requiera ser contacto seco, importante, vamos a utilizar siempre un Shelly 1 Plus. También tenemos el Shelly 1, la versión antigua, que se llama a secas Shelly 1. A diferencia de las versiones Plus, no tiene Bluetooth, es decir, solo lo puedes controlar a través del Wi-Fi, nunca vas a poder controlarlo a través del Bluetooth, que recordar, las versiones Plus, es decir, el Plus 1PM y el Plus 1, sí tienen Bluetooth, estas no tienen Bluetooth. ¿Por qué se sigue vendiendo y por qué tiene sentido? Porque el Shelly 1, que es exactamente lo mismo que un Plus 1, no hay ninguna diferencia, ya os digo, salvo el tema del Bluetooth, tienen y se les puede hacer funcionar un add-on de medición de temperatura y además no solo vale para medir temperatura, sino que también podéis controlar contactos.
¿vale? Aperturas de contactos, con lo cual podéis controlar si vuestra puerta de garaje está abierta o está cerrada, o podéis controlar temperaturas de cosas. Si quieres ver un vídeo relacionado con cómo conectar un sensor de temperatura a un dispositivo add-on de Shelly, aquí arriba tienes el vídeo. Shelly Plus 2PM. El Shelly Plus 2PM es exactamente lo mismo que un Shelly Plus 1PM, pero esta vez con dos canales, es decir, nos va a permitir controlar dos luces. Pero no solo eso, es decir, no solo es un Shelly Plus 1PM con dos canales, sino que es un Shelly Plus 1PM con dos canales y además que es capaz de controlar también persianas, es decir, si tienes una persiana eléctrica en el que con una tecla subes el motor y con otra tecla subes el motor, el Shelly Plus 2PM es capaz de controlar la persiana y utilizar uno de los canales para subir la persiana y otro de los canales para bajar la persiana. Este dispositivo es exactamente la misma versión del Shelly 2.5 que existía anteriormente, pero al ser ya de la nueva gama Plus, aparte de llevar un chip mejorado, llevan soporte Bluetooth. Si quieres ver cómo puedes controlar una persiana con un Shelly Plus 2PM en un vídeo, aquí arriba te dejo un vídeo donde te enseño con un Shelly 2.5, que es lo mismo que el 2PM, cómo controlar una persiana. Shelly 1 Pro. Hemos visto que tenemos el Shelly Plus 1 y el Shelly Plus 1PM. Pues ahora tenemos exactamente lo mismo, pero en gama Pro. ¿Qué diferencias tenemos? Esto es un Shelly Pro 1. El Shelly Pro 1 es lo mismo que un Shelly Plus 1, es decir, es un contacto seco, solo uno, un contacto seco, nada más. ¿Qué diferencias hay entre un Shelly 1 Pro y un Shelly Plus 1? La principal diferencia es que los dispositivos Pro soportan scripting, es decir, soportan meterles scripts directos en el dispositivo y permiten hacer funcionalidades más avanzadas que los normales no lo permiten. Los normales tienen automatizaciones dentro del dispositivo, pero son unas automatizaciones locales muy sencillas y muy limitadas. Sin embargo, estos, como permiten scripting, te permiten hacer verdaderas virguerías con su scripting. Y luego, la segunda diferencia importante que tienen es el formato de carril DIN. Son dispositivos pensados para tener en un cuadro eléctrico, porque llevan el formato de magnetotérmicos y diferenciales, es el formato DIN, con lo cual lo puedo tener perfectamente pinchado en mi cuadro eléctrico y no tener que poner, como tenemos en algunas veces, que hemos puesto dispositivos de este estilo con adaptadores impresos en 3D. Esto es mucho más cómodo. Y la tercera y mayor diferencia, y para mi gusto más interesante que tienen, es que traen un puerto RJ45. Es decir, normalmente cuando estos dispositivos los metemos dentro de un cuadro eléctrico, en el cuadro eléctrico hay interferencias eléctricas, los cuadros eléctricos además suelen estar cerrados, suelen estar en sitios que no tenemos mucho acceso a ellos. Con esto, como vamos a poder cablear el Shelly con red de RJ45, red de ordenador, vamos a tener una red perfecta con el dispositivo y va a funcionar sin ningún problema. Con lo cual, Shelly Pro 1 es un relé de contacto seco que soporta hasta 16 amperios, formato DIN con RJ45. Shelly Pro 1PM, exactamente lo mismo que hemos visto con el Shelly Pro 1. Es decir, dispositivo enracable, dispositivo ya de la nueva generación en la que tienen también Bluetooth, dispositivo que además por ser de la gama Pro tiene interfaz de RJ45 y dispositivo que por ser de la gama Pro tiene también scripting incorporado. La diferencia entre el 1 y el 1PM es exactamente la misma diferencia entre el 1 y el 1PM de la gama básica, es decir, el 1PM lo que soporta es que mide la energía que circula por el circuito y no es contacto seco, no nos vale para accionar una puerta de garaje, este solo vale para controlar un punto de luz o un enchufe, porque además el Shelly Plus 1PM soporta hasta 16 amperios, es decir, hasta 3600 vatios, con lo cual podemos controlar un enchufe directamente con un Shelly Plus 1PM y medir su consumo, por supuesto. Shelly Plus 2PM. El Shelly Plus 2PM es lo mismo que un Shelly Plus 1PM, pero con dos canales. Es decir, lleva dos relés y es capaz de controlar dos salidas. Gama Pro, ya sabéis, scripting, RJ45 y formato rail DIN. Dispositivo nuevo, soporte de Bluetooth y soporta 16 amperios por canal. Por supuesto, pasa exactamente igual que el Shelly
Plus 2PM es capaz de manejar también persianas. Podemos controlar persianas con un Seli Pro 2PM. Seli Pro 2 canales, gama Pro, contacto seco, importante. Los dispositivos Pro los tenemos en contacto seco tanto de un elemento, es decir, el Seli Pro 1, tanto como de 2 elementos, Seli Pro 2. Son contactos secos que soportan, si quieres meterle algo a lo bruto, hasta 16 amperios. Con un total de 25 amperios entre los dos. Otra vez lo mismo. Gama nueva soporta Bluetooth, gama Pro soporta RJ45, scripting y formato Rail DIN. Pero quedaros con la idea que el Pro lo tenéis Pro contacto seco, que es el Seli Pro 2, y Pro con medición de consumo y sin ser contacto seco, el Pro 2PM. Seli 3 de la gama Pro. El Seli 3 es 3 contactores de contacto seco. Recordar, contacto seco sirve para accionar puertas de garaje, sirve para accionar riegos, sirve para accionar pulsadores de otro tipo de dispositivos extraños y no miden consumos. Importante, el contacto seco no mide consumo. Este dispositivo, el Seli 3, son 3 contactores, gama Pro significa scripting y formato DIN. Además, como es un dispositivo de los modernos, soporta Bluetooth y tenéis que tener en cuenta que el ancho del dispositivo es de 3 huecos DIN, es decir, donde metes un Seli 3, metes 3 Seli 1s, ¿vale? Es decir, que ocupa el triple que los básicos. Un Seli 3 no ocupa lo mismo que un magnetotérmico normal, ocupa 1,5, es decir, es un poquito más grande. El Seli 3 no tiene pantalla, es decir, no tiene una pantalla en la que poder actuar y hacer cosas. Es un dispositivo sin pantalla. Seli Pro 4PM es un dispositivo de 4 canales de 16 amperios cada uno. Son dispositivos PM, es decir, son dispositivos que no son contactos secos, son salidas de corriente y son capaces de medir los consumos. Puedes medir 4 canales de consumos que son los que tiene. 16 amperios por cada canal para hacer un total de 40 amperios en total. Ya sabéis, gama PM significa interfaz de red RJ45, Seli Scripting y formato DIN. Como es un dispositivo de los modernos, también tiene Bluetooth. Si quieres ver un vídeo de este dispositivo en particular, aquí arriba tienes un vídeo de nuestro canal. Seli Dimmer 2 es un dispositivo para dimar luces, es decir, para regular la intensidad de las luces. Ojo, porque ahora todos utilizamos LED y los LED han de ser dimables para que el Seli Dimmer 2 funcione. Si utilizas un LED que no sea dimable, el Seli Dimmer 2 no va a funcionar. Así que ojito cuando utilicéis este tipo de dispositivos, que las luces que vayáis a utilizar han de ser dimables. Solo soporta un canal y soporta un máximo de 230 vatios a dimar, es decir, no podéis poner una lámpara de más de 230 vatios para dimarla porque lo quemaréis. Seli RGB 2. El Seli RGB 2 es un dispositivo para controlar tiras LED de color. Te va a permitir controlar una tira LED de colores y poder realizar encendidos, apagados, cambios de color, escenas y demás. Soporta 4 canales, con lo cual soporta tiras de 4 canales, es decir, tiras RGB-W, es decir, tiras que llevan rojo, verde, azul y blanco incorporado. Este dispositivo se alimenta directamente con la fuente de alimentación de la tira LED, es decir, que va alimentado de 12 hasta 24 voltios, no va alimentado a la red, no va alimentado a la corriente, a los 220 voltios de casa, sino que va alimentado a través de un transformador. Y soporta tiras LED como máximo de hasta 288 vatios. Seli Plus i4. El Seli Plus i4 es un dispositivo para recibir entradas de hasta 4 canales. Este dispositivo nos vale para controlar estados de cosas. También nos valen para controlar si pulsamos o no pulsamos interruptores. Este dispositivo es de 4 canales y va alimentado a 230 voltios. Seli, además, para el i4 vende como opción un pulsador de 4 botones para caja de mecanismo, con lo cual, si ponemos el adaptador que trae el Seli i4, podemos colocar el dispositivo directamente con 4 botones, 4 pulsadores y tener un pulsador de 4 diferentes escenas o 4 diferentes encendidos de luz en un solo interruptor de mecanismo.
Asimismo, para hacer juego con estos dispositivos, te vende un enchufe, que es un enchufe normal y corriente, para ir a juego, y te vende además su marco correspondiente para que quede todo perfectamente bonito e integrado dentro de tu casa. Selly EM, la joya de la corona, es un medidor de pinza amperimétrica, soporta hasta 2 pinzas amperimétricas y tiene un relé adicional. Con este dispositivo vas a poder medir tanto el consumo de tu casa como, si tienes producción de placas solares, medir la producción de las placas solares. Y además, como tiene un relé adicional de control, vas a poder gestionar excedentes y vas a poder, en función de si estás inyectando en red o no estás inyectando en red, encender o no encender algún dispositivo. Este dispositivo, si quieres ver cómo funciona en detalle, aquí arriba tienes un vídeo de cómo funciona. Selly Plug. Selly Plug es un relé de control de aparatos, es un enchufe en el que tú lo conectas directamente y pones aquí el aparato a controlar. Te va a permitir encender y apagar los dispositivos, por ejemplo, por si queremos tener un termo y queremos apagarlo y encenderlo en remoto, lo podemos apagar y encender con este dispositivo, y además tiene cosas muy interesantes. Las cosas interesantes que tiene es que es muy pequeño, tiene un formato pequeñísimo y además tiene aro de color que te va a indicar los consumos, con lo cual podemos saber si un dispositivo está consumiendo demasiado visualmente viendo los colores que tiene este dispositivo. Este dispositivo solo soporta hasta 2500 vatios, ojo, no soporta hasta los 3600 vatios de las líneas de enchufe normales y corrientes, solo soporta hasta 2500 vatios. ¿Quieres ver un vídeo en detalle sobre el Selly Plug S? Pues arriba tienes un vídeo de cómo funciona el Selly Plug S. Selly Uni. El Selly Uni es un dispositivo que nos va a permitir conectar diferentes tipos de sensores domóticos, estilo sensores de temperatura, sensores de presión, sensores binarios y sensores de botones. Puede ir alimentado en corriente continua de 12 a 36 voltios y en corriente alterna de 12 a 24 voltios. Todos los dispositivos que llevamos vistos hasta ahora son dispositivos de alimentación continua. Ahora vamos a ver dos dispositivos de alimentación a baterías. Estos dispositivos son Selly Flood. Este dispositivo nos vale para detectar inundaciones dentro de nuestra casa. Lleva unos sensores justo en la base y cuando lo colocas en el suelo, si hay agua, lo detecta y te avisa al móvil. Es un dispositivo a baterías. Luego hay que estar pendiente de que la batería no se acabe, que por supuesto la aplicación de Selly te avisa, pero hay que tener en cuenta que lleva mantenimiento por el tema de las baterías. Selly H&T, Humidity and Temperature. Este es un sensor de temperatura y humedad. Otro sensor a baterías. La diferencia es que las baterías duran hasta 1 año midiendo continuamente la temperatura y la humedad. Y con esto hemos visto toda la gama Selly. Y por supuesto, todo esto ha sido gracias a nuestros amigos de sellyspain.com, que además os recordamos que si queréis comprar en sellyspain.com tenéis el código de descuento Domótica Solar, que obtendréis un 5% adicional de descuento en vuestras compras. Espero que os haya gustado este vídeo y os hayáis quedado con la idea de cómo elegir vuestro Selly. Recordar, básica y principalmente, en la gama de switches, en la gama de relés, tenéis gama Pro si queréis hacer scripting o queréis guardarlo dentro de la caja de Rail-D, o gama normal si queréis un dispositivo más barato y que no os haga falta, por ejemplo, también el interfaz de red. Dentro de la gama Pro o de la gama normal tenéis los PM y los no PM. Los PM son con medición de consumo pero sin ser contactos secos, es decir, no vale para la puerta de garaje, y los que no son PM sí valen para la puerta de garaje porque son contactos secos. Tenéis también el dimmer, tenéis también el controlador de tiras LED y tenéis también el I4, que es para sensorizar 4 canales, para sensorizar 4 interruptores. Por supuesto tenemos el Selly EM, el medidor de consumos por pinza amperimétrica. Es el mejor sistema para medir consumos, ya que realmente no tiene límite de consumo. Es decir, si tú tienes un dispositivo que soporta hasta 16 amperios, que recordar que estos dispositivos realmente como máximo te van a medir 16 amperios por canal. En tu casa vas a consumir más de 16 amperios, porque el ICP de entrada general a tu casa normalmente suele ser de 40 amperios, con lo cual no puedes poner ninguno de estos dispositivos al principio de la línea porque lo quemarías. Con lo cual, para eso utilizamos el Selly EM, que es una pinza amperimétrica que le puedes medir lo que quieras. Ya
ya que realmente tienen la pinza pequeña, es decir, esta que es hasta 50 amperios, pero tienen una pinza más grande de hasta 200 amperios, con lo cual no tienes límite de entrada, y aunque lo metieses en un cable que midiese 700.000 amperios, te va a dar igual porque al dispositivo no le va a pasar nada, no se va a quemar, simplemente se sale de rango y no mide, punto, ya está. Tenemos también el SeliPlug, que es para directamente un dispositivo que va al enchufe directamente controlarlo, y luego por último los dispositivos a baterías, que son el medidor de temperatura y humedad y el medidor de inundaciones. Con esto tenemos cubierta completa la gama de Seli, los dispositivos vía Wi-Fi, del que realmente yo estoy muy enamorado. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y coméntanos aquí abajo qué dispositivo utilizas tú o qué dispositivo quieres que hagamos una video review en profundidad. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.